Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estáis bien. Mi nombre es Elena, para aquellos que no me conocen, este es un canal de autoayuda y espiritualidad. Hoy voy a hablar sobre trabajo y conciencia. Es un tema muy interesante, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Cuando despierta la conciencia cambia la concepción que tienes de muchos aspectos y áreas de tu vida. Vivimos en una sociedad donde te inculcan desde pequeño lo que está políticamente correcto. Durante mi vida he dedicado muchos años a trabajar, pero al descubrir cuál es mi misión de vida he llegado a entender que no venimos a este mundo a trabajar. Venimos a ser felices y no todos los trabajos te dan la felicidad, pero si amas lo que haces encontrarás motivo para ser feliz. Hipotecamos muchos años de nuestra vida a trabajar para recibir un salario, luego lo utilizamos para gastar y no para vivir. Entregamos ese pedazo de vida a cambio de ese salario. A veces es difícil no hacer esto, pero hay que tener prioridades en la vida y elegir. Sé que vaya a decir entonces, ¿de qué comemos? Y yo me pregunto, ¿cuántas personas son felices con poco o con menos de lo que tenemos? Porque si nos paramos a pensar, las necesidades las ponemos nosotros y dependerá de esa necesidad que nos pongamos. Si estas sobrepasan la básica con creces, entonces estás toda la vida trabajando para pagar esas necesidades. Y piénsalo, ¿merece la pena hacerlo tan solo en una vida? ¿O merece más la pena vivir para ser feliz? Hay que intentar convertir tu misión de vida en tu medio de vida, mezclar la profesión con tu misión de vida. Hay una convicción errónea de que cuanto mejor trabajo tengas, eres más feliz. Y eso no es así. A veces se está en un trabajo por el sueldo y no te gusta ese trabajo, no te llena, no te hace feliz. Y eso lo vas a reflejar en ti y en lo que están a tu alrededor. Cuanto antes seas consciente de esto que estoy diciendo, facilitará tu camino hacia la felicidad. Debes amar lo que haces y así serás feliz. Al ser feliz te llega la abundancia, porque el nivel de abundancia te lo pones tú y no los demás. Cuando comprendes cuál es tu misión de vida, qué es lo que tienes que trabajar en ti, lo que viniste a hacer aquí, entonces priorizas tus acciones y haces que cada día sea un paso hacia esa misión de vida. Y no dedicas el tiempo a aquello que no te contribuye a realizar tu misión y que no te haga feliz. No debemos admitir que estamos en esta vida solo para trabajar, aunque sea necesario. En esta vida tenemos un propósito y hay que descubrirlo. Nadie vino a la tierra por motivos laborales. Nadie. Y muchas veces lo hacemos prioritario en nuestras vidas. Tienes que conseguir que tu trabajo no te nuble tu misión de vida, porque es esta la que te posibilita tu evolución. Hay un error que hemos cometido y seguirán cometiendo muchísimas personas, y es trabajar muchas horas y dejar todo lo demás a un lado, como familia, hobby. Tenemos que dirigir nuestra vida y lo que es muy importante, no dejar que nadie lo haga por nosotros. Todos nacemos con algún talento, lo llevamos dentro y tenemos que descubrirlo. Tenemos que hacer aquello que nos gusta hacer. Debemos buscar aquello que amamos hacer, aquello que nos da felicidad y aquello que estaríamos dispuestos a hacer. Aunque no nos pagaran, haz lo que amas y que te paguen por disfrutar. La abundancia también tiene que ver con nuestra conciencia. Cuando sabemos quiénes somos y a lo que hemos venido, sabemos que ya tenemos lo que necesitamos. En ese momento ya somos ricos. Tenemos que abrir nuestro corazón y confiar para que esto se manifieste en nuestras vidas. Ya es un paso el conocer cuál es tu misión de vida, y un proceso llevarla a cabo. Hay que darse tiempo para hacer lo que se ama. Y en ese tiempo vas conociendo y comprendiendo cuál es tu misión. La misión de vida garantiza tu evolución. En cambio, el trabajo y la profesión garantizan las necesidades básicas. El dinero es una herramienta necesaria porque en esta sociedad todo tiene precio. Eso es verdad y lo sabemos. Pero tenemos que definir cómo queremos vivir nuestras vidas. ¿A qué quisiéramos dedicarnos aunque tuviésemos mucho dinero? Hay que tener las prioridades claras. Tener mucho dinero no es garantía de plenitud, ni de ser más feliz. Las cosas más importantes no se pueden comprar con dinero, y lo sabemos todos. La prosperidad es cuestión de calidad de vida y no de tener dinero. La prosperidad tiene que ver con hacer lo que amas. Si amas lo que haces, vendrá la abundancia hacia ti. Aprende cada día más cosas y verás cómo va creciendo con tu aprendizaje. Creemos que hemos venido a esta vida a trabajar, porque si no trabajamos no vamos a ser felices. ¿Y cuántas familias se han roto por dedicar demasiado su tiempo al trabajo y no a la familia? Por tanto, debemos encuadrar nuestro trabajo en el camino del despertar para cumplir nuestra misión de vida, y si nos pagan, mejor que mejor. Yo soy partidaria, no soy partidaria de que un trabajo te guste, y no soy partidaria de que estés en un trabajo si no te llena y que no te guste. Y si no te encuentras ese trabajo que te gusta, créalo tú, investiga y ve cómo puedes llevarlo a cabo.
Porque si ese trabajo que te apasiona forma parte de tu misión, seguro que el universo pondrá todos los medios necesarios para que puedas realizarlo. Yo lo he comprobado. Sé consciente de lo que quieres y de lo que amas y pídelo al universo. El dinero viene cuando lo necesitamos, ni antes ni después. Solo tenemos que confiar. Vive la vida con intensidad que te apasione, sin apegos, sin dependencias. Tenemos una gran capacidad dentro de nosotros. Tenemos que desarrollarla para cumplir nuestra misión. Y si es a través de tu trabajo, mejor que mejor. Urge saber si estamos en el trabajo adecuado. Y si no es así, pensá en cuál nos haría feliz e ir a por él. Aunque no dependas de un jefe, quizá tengas que ser tú tu propio jefe. Trabaja en lo que amas en una gran parte de tu tiempo. El resto, compleméntalo con lo que te toca hacer en ese momento, pero amando lo que te toca hacer. De esa manera el amor dirige tu vida y esto te llevará a tu misión de vida. Probablemente no sea fácil todo esto porque hay que poner en duda muchas creencias aprendidas. Y eso lo sabemos, pero debemos elegir. Tenemos que ser dueños de nuestras propias decisiones para ser felices. Tenemos que tener una vida de la que nos sintamos orgullosos y no que los demás se sientan orgullosos de nosotros. Por tanto, eres tú el que tienes que elegir tu trabajo, tu misión y no dejarlo en manos de nadie, porque a fin de cuentas es tu vida y no es la de los demás. Tienes que ser valiente para provocar esos cambios y no dejarte arrastrar. El camino donde estás ahora, en ese trabajo que no te llena, donde quieres estar y puedes estar, ese es tu reto. El sentido de tu vida, lo que da sentido a la vida es la lucha entre donde estás y donde sabes que tienes que estar. Cuando tu acciones la diriges hacia ese camino, la vida se transforma, es apasionante. También está nuestro trabajo interior. Muchas veces las cosas que pasan no dependen de nosotros, pero sí de cómo la interpretamos. Y esto debemos trabajarlo también. Es imprescindible que te conozcas, que bucees en tu interior, ver quién eres y sobre qué debes trabajar. Si no te conoces, estarás viviendo entonces con un extraño. El trabajo interior es un trabajo de autoconocimiento. Te conecta con tu propósito de vida. Si inviertes en ti, en tus conocimientos, tendrás una experiencia agradable. Cuando identifiques tu misión de vida, debes dedicarte a ello. Aumenta tu formación, sé responsable y dedícate a ello. Si te organizas y vives tu misión, tienes tiempo para hacer otras cosas. Sé ordenado en vivirla. Selecciona bien el material, identifica bien los libros, luego comparte tus enseñanzas. Esto es lo que yo estoy haciendo en estos momentos. Dedicarme a mi misión de vida y compartir mis enseñanzas con todos vosotros. Suscríbete a mi canal para que puedas seguir haciéndolo. Espero que vosotros también identifiquéis vuestra misión de vida si aún no lo habéis hecho. Bueno amigos, ya he llegado al final del vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a un like. Os dejo también aquí arriba algunos vídeos subidos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis, un beso para todos y os deseo que seáis muy, muy felices.